Hoy seguimos escuchando la palabra de Dios. Tal vez no tienes tiempo para sentarte a leer la Biblia, pero sí puedes escucharla y permitir que Dios hable a tu vida mientras continúas tu día. Hoy caminaremos juntos por el Salmo 19, Proverbios 19 y el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 56. En estas lecturas veremos a un Dios que se revela con claridad, una sabiduría que corrige el corazón y ordena la vida, y a Jesús manifestando su autoridad sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad y sobre la muerte misma. Escuchemos con atención, porque cuando Dios se revela, la verdad trae luz, libertad y restauración. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Después de escuchar el Salmo 19, queda claro que Dios no es oculto ni distante. Él se deja conocer y se comunica de muchas maneras. Primero lo hace a través de la creación, que anuncia a un diseñador sin necesidad de palabras. Luego habla de forma directa por medio de su ley y su verdad, que no solo informan, sino que transforman la vida interior. Este salmo nos recuerda que la palabra de Dios es perfecta, fiel y justa, y tiene el poder de ordenar el corazón. Un versículo nos invita a detenernos y examinarnos delante de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No como conclusión, sino como invitación a volver a escuchar y descubrir qué versículo habló hoy a nuestro corazón. Y ahora pasamos a Proverbios capítulo 19, donde esa revelación de Dios se traduce en sabiduría práctica para la vida diaria. Proverbios 19. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más se alejarán de él sus amigos. Busca la palabra y no la halla. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo señorear a los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. Dolor para su padre es el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Casa y riquezas son herencia de los padres,
mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo, en tanto que hay esperanza, mas no se cite tu alma hasta destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo que es precioso al hombre es su misericordia, y mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso escarnece el juicio, y la boca de los impíos encubre la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Después de escuchar Proverbios 19, vemos cómo la sabiduría de Dios toca la vida diaria, las decisiones, el carácter y el corazón. Entre todos los consejos, hubo un versículo que llamó especialmente mi atención. Dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Este proverbio conecta profundamente con lo que ya vimos en el Salmo 19 y en Hebreos, porque nos recuerda que el verdadero reposo no nace de las circunstancias, sino de una relación correcta con Dios, marcada por reverencia, confianza y obediencia. El temor de Jehová no produce ansiedad ni huida, produce vida y descanso interior. Y con ese marco pasamos ahora a Lucas capítulo 8, versos 26 al 56, donde veremos cómo ese temor que da vida se manifiesta en el poder, la autoridad y la compasión de Jesús en medio de situaciones reales, caóticas y humanas. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 56. El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Los que apacentaban, viendo lo acontecido, huyeron, y yendo, lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Aconteció que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, porque todos le esperaban. Y he aquí vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras él aún hablaba, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hoy la palabra nos llevó por un recorrido profundo y revelador. En el Salmo 19 vimos a un Dios que habla sin palabras, un Dios cuya gloria se revela en la creación y cuya ley tiene poder para restaurar el alma. Nada está oculto delante de él. En Proverbios 19, la sabiduría nos recordó que la vida se edifica con entendimiento, con temor de Jehová y con un corazón que aprende a descansar en su dirección. Allí descubrimos que el reposo verdadero nace de caminar conforme a su verdad. Y en Lucas capítulo 8, esa verdad se manifiesta con poder. Jesús se encuentra con un hombre completamente quebrantado, dominado por fuerzas que nadie había podido controlar. En lo personal, hubo un versículo que me hizo detenerme y escucharlo otra vez. Dice así: y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Este versículo revela algo muy claro. Cuando Jesús llega, la oscuridad queda expuesta. Lo que estaba escondido sale a la luz, y lo que parecía imposible comienza a rendirse ante su autoridad. El Dios que se revela en la creación, el Dios que nos enseña sabiduría para vivir, es el mismo Dios que tiene autoridad sobre toda opresión y poder para traer libertad completa. Si esta palabra habló a tu vida, escribe en los comentarios qué versículo te habló hoy a ti. Seguimos caminando juntos, escuchando la voz de Dios. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.